Bueno, acá está Eva Kutsovitis, ella es ingeniera civil, es columnista de La Vuelta Completa, es investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Hola Eva, otra vez. Y bueno, no queremos saber qué hizo Jorge Macri esta semana, mira. Bueno, en realidad es lo que se viene, sí, que tiene que ver con lo que ya viene pasando, porque se viene un nuevo tarifazo para el servicio de subte. Atención que a partir de febrero el pasaje de subte nos va a costar 1.363 pesos. Con la SUBE registrada. Cuando tenés registrada la SUBE, si no, es más todavía. Ayer no encontré mi SUBE registrada, en todas las casas hay una SUBE de repuesto, porque sí. No sé dónde la metí, todavía no la encontré. Así 2 lucas pagué. Que pagar la tarifa nominal. Sí, 2 lucas pagué ida y 2 lucas vuelta, 4.000. 4.000, ¿qué tal? Ida y más vuelta. El bondi, ¿no? Bueno, la verdad es que el gobierno porteño, y esto siempre es importante repetirlo, es el único responsable del servicio de subte desde el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Y acá tenemos una lógica que se repite una y tantas veces. Servicios privatizados para que la empresa concesionaria haga maravillosos negocios. En este caso, la empresa concesionaria del subte se llama EMOVA. Y por otro lado, usuarias y usuarios que accedemos a servicios cada vez más caros y además cada vez más precarios. Acá es importante algunos datos. ESBACE es la empresa pública de la ciudad de Buenos Aires que se ocupa de hacer todas las inversiones para comprar vagones, para extender la red de subte. Una novedad reciente es que ESBACE dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima en sintonía con lo que establece el satánico y tiránico DNU 7023, que establece que las empresas públicas tienen que reconvertirse en sociedades anónimas para que sea más fácil, en definitiva, poder privatizarlas. Bien, entonces, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora es el que se ocupa de poner el dinero para extender la red. Hasta ahora no se ha extendido 1 kilómetro para reacondicionar las estaciones y para hacer las inversiones. Y EMOVA se ocupa de cobrar el servicio y de manejar los subtes. Bueno, por supuesto que EMOVA se queda con lo recaudado. Ayer se quedó con 4.000 pesos de recupero, pero además de quedarse con lo recaudado por el pago que hacemos los usuarios a través de la tarifa, recibe fondos públicos. Y acá aparecen un montón de tecnicismos que yo voy a intentar desarmarlos, justamente porque esos tecnicismos son los que están camuflando el negocio sensacional que lleva adelante la empresa EMOVA con el dinero de las porteñas y los porteños. A ver, vayamos por parte. La empresa EMOVA le presenta al gobierno lo que se llama una tarifa técnica. ¿Qué es esa tarifa técnica? Es lo que a EMOVA le cuesta el servicio por pasajero. Por supuesto que esa tarifa técnica está vinculada a la estructura de costos de la empresa EMOVA. Entonces, cuando miramos esa estructura de costos, ahí lo primero que vemos es que aparece el mantenimiento de los vagones, el costo de energía, el costo de los seguros, el costo de la mano de obra y aparece dentro de los costos otros gastos. Entonces uno dirá, bueno, otros gastos debe ser algo insignificante dentro de esa estructura de costos que configura esa tarifa técnica. Y la verdad es que no, porque cuando vamos a otros gastos, vemos que ese gasto opaco, que no sabemos ni de qué se trata, es un gasto que supera a el gasto en energía, que supera al gasto en seguros y que casi iguala al gasto de mantenimiento de vagones. Por eso, la verdad es que resulta que los porteños y las porteñas estamos pagando un valor megamillonario por otros gastos a la empresa EMOVA que desconocemos de qué se trata. Bien, parte de esa tarifa técnica la pagamos los usuarios con nuestro pasaje y la otra parte la paga el Estado. Esa tarifa técnica, además de ocultar o simular gastos, en esa figura de otros gastos, tiene un 3% que incluye la ganancia de EMOVA. ¿Cuánto ganó EMOVA el año pasado? Bueno, 12.000 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasó con la tarifa en los últimos años? Algo contamos en alguna columna. No nos remontemos muchos años atrás. Vayamos a
cuando asume Jorge Macri. Cuando asume Jorge Macri, el subte costaba 80 pesos. Hoy cuesta 1.200. El aumento de subte en los últimos 2 años, gestión de Jorge Macri, fue del 1.400%. En febrero va a costar 1.363 y atención que en abril va a costar 1.414 y va a ir aumentando todos los meses según el índice de precios al consumidor, el IPC, más un 2%, porque se ve que no les alcanza el ajuste por inflación. Por eso es muy importante que participemos de la próxima audiencia pública. Se modificó la fecha de la audiencia pública, ahora va a ser el 18 de febrero a las 12 horas, va a ser por Zoom y hay tiempo para anotarse hasta el 10 de febrero. ¿Cómo nos anotamos? Hay que mandar un mail a audienciaspúblicas@buenosaires.gov.ar y ahí entonces podemos inscribirnos. Pero yo acá hice algunos números que me parecían importantes para poder mostrar con claridad lo inaccesible que es poder viajar en subte para los laburantes, para los estudiantes, para quienes en general somos usuarios del servicio. Vayamos a plena crisis del año 2001. En plena crisis del 2001, con un salario mínimo, comprábamos 333 viajes. Hoy, con un salario mínimo, podemos comprar 254. O sea que estamos peor que en el 2001 respecto al poder adquisitivo de pasajes de subte. Vayamos al 2011. En el 2011, con un salario mínimo, comprábamos 1.638 viajes. 1.638 contra los 254 de hoy. Viajar en subte, ida y vuelta, de lunes a viernes, con este ajustazo, van a ser 54.000 pesos al mes, si tenés la SUBE registrada. 50 viajes en subte, pensando que uno viaja de lunes a sábado, va a representar el 20% del salario mínimo. 20%. Cuando históricamente 50 viajes al mes en subtes representaban entre el 2 y el 3% del salario mínimo. Es decir que de ser un medio de transporte accesible pasó a ser en muy pocos años un medio de transporte completamente inaccesible. Y por supuesto que esto tiene un correlato. Y el correlato es que cada vez viajan menos personas en subte. Entonces, veamos qué pasó con la cantidad de pasajeros que todos los años utilizan el subte. En el año 2018, previo a la pandemia, y esto es un número promedio, aproximadamente viajaban por día 1 millón de pasajeros. Bueno, después llegó la pandemia y las restricciones que implicó la pandemia y, por supuesto, este número se desplomó. En el año 2022 y 2023, lentamente empieza a recuperarse la cantidad de usuarios de subte, pero llega el tarifazo de fines del 2023. Durante el 2025 viajaron por día, en lugar de 1 millón de pasajeros, que era ese promedio histórico hasta el 2018, hasta el 2019, 570.000, casi la mitad de los pasajeros. Bueno, y la verdad es que esto es bastante grave, porque nosotros tenemos una ley, que es una ley de promoción del servicio de subte en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 4.472, que establece que el gobierno tiene que impulsar políticas para que cada vez más gente utilice el subte. ¿Por qué? Porque es un transporte público poco contaminante, porque es sostenible. Y la realidad es que el gobierno, con estos megatarifazos, con la falta de inversión, con la falta de mantenimiento, la falta de accesibilidad al subte, lo que hace es desalentar completamente el servicio de subte. ¿Qué deberíamos estar discutiendo como se discute en muchos otros lugares, en muchas otras partes del mundo? Bueno, estatizar la operación del servicio de subte. ¿Por qué tiene que estar EMOVA operando o manejando los vagones cuando podría ser perfectamente la Ciudad de Buenos Aires? Tendríamos que estar discutiendo un plan de obras para mejorar el servicio de subte, para mejorar, como les contaba recién, la accesibilidad y, por supuesto, tendríamos que estar discutiendo una red de subtes que llegue a todos los barrios. La infraestructura es del gobierno de la ciudad. Absolutamente. Es una concesión de la prestación del servicio y las ganancias son exorbitantes. El año pasado, 12.000 millones de pesos. ¿Y insisto, el canon que pagan? En realidad, lo que hace la empresa es que calcula esa tarifa técnica a partir de sus costos,
costos completamente opacos, porque como les contaba, claro, hay un montón, hay una carga que no sabemos para qué es. Ítems de costos que no sabemos a qué responden, si son a las medialunas del gerente, ¿sí? o a las vacaciones de algún director, pero lo cierto es que tenemos una estructura de costos completamente opaca. Con esa estructura de costos, con el costo del pasaje por pasajero se define la tarifa técnica, eso incluye un 3% de ganancia y esa tarifa técnica la cobra la empresa, parte a través de lo que pagamos los usuarios, parte se lo paga el gobierno. Para la empresa es un negocio maravilloso. Claro, pero para el gobierno no. Para el gobierno y para el conjunto de la ciudadanía porteña, para la ciudadanía, claramente no. Mirá, justamente me puse a buscar porque precios en otros países. Y hay un subte que es emblemático, y yo le pido si los oyentes no han visto, que entren en YouTube a buscar imágenes de lo que es el metro de Moscú, que es como entrar a un teatro, son estaciones espectaculares, son verdaderas obras de arte. 50 centavos de dólar vale el boleto de metro en Moscú, que además recorre prácticamente toda la ciudad, una ciudad que tiene el triple de habitantes que Buenos Aires, y que además las estaciones, no solamente que si querés comer en el piso lo podés hacer, sino que son realmente espectaculares. Es espectacular el servicio. 50 centavos de dólar. Claro. Vale la mitad de lo que vale el subte rasposo, que no tenés un baño si estás apurado de dónde ir porque no tienes y también nada. es muy fácil, difícil accesibilidad, hay días que las escaleras mecánicas no funcionan, los ascensores no funcionan. No funciona durante la noche cuando muchísimos subtes del mundo funcionan 24 horas, sí. ¿no? La verdad es que eso es un reclamo histórico. Y además a la mañana también, arranca tarde. Primero a las 5:30 creo. Arranca tarde. Sí. Ahora, Eva, me perdí un dato. ¿Cuántos pasajeros son los que están viajando actualmente? Mira, 570.000 por día, cuando históricamente viajaban 1 millón de pasajeros por día. Bueno, también ahí puede ser que esté uno de los motivos por los cuales aumentan así desproporcionadamente, ¿no? También porque la proyección o la arquitectura de ganancias que ellos tienen trazada les tiene que seguir dando lo mismo. Igual evidentemente. Antes lo hacían porque por afluencia y ahora lo hacen por destrucción del salario, ¿no? Es increíble que el rubro otros gastos sea más alto que el rubro mantenimiento. Realmente otros gastos, qué sé yo, incluye la papelería de la oficina, el papel higiénico de los baños. Es que en otros gastos debe estar el canon. Claro, claramente en otros gastos metieron. La ganancia, ese 3% va aparte. O sea que ese otros gastos, ¿no? Realmente es de una opacidad total. En alguna oportunidad hubo quienes lograron acceder a esas facturas de otros gastos y realmente no podría afirmar que había viajes al exterior de algunos de los funcionarios ni cócteles en alguna empresa top de algún barrio de Buenos Aires, pero lo cierto es que encontramos facturas extrafalarias que nada tienen que ver con la operación del servicio. Sí, no. Bien, Eva, gracias. Bueno, tenemos 3 minutos todavía, Mastrangelo. Te quedaba el tema de la yerba. Me quedaba el tema de la yerba. Bueno, por supuesto es un tema que venimos siguiendo, todo el conflicto con los yerbateros y que cómo sigue. Sigue mal. Escaló en los últimos días porque sigue sin haber respuestas. Se realizó una asamblea de productores en Campo Viera, que es una zona en el centro de la provincia, y